Hola, buenas. Hola, Ya está por ahí. Hola, buenas, Mateo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? hola chicos, ¿qué tal se me ve ahí? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Se me oye, eh? Sí, sí, sí. Todo bien por aquí. Vale, perfecto, pues quito el ordenador que lo tengo inmediatamente detrás. A ver si se me ve. Carlos, ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? ¿qué pasa chicos? Nada, aquí estamos viendo aquí si no, con el móvil de Álvaro a ver si se nos ve. Sí, se os A ve, ver, sí. Perfecto. Perfecto, entonces. Sí, vamos. perfecto. Nada, pues bueno, vamos a presentarte un poco. Como bien sabes, eres atleta y demás. Y bueno, has hecho unos grandes logros, como pueden ser un 10.º puesto en el maratón en el 2019, un 21 puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021, también récord de España en 15.000, 20.000 metros y en una hora en pista, un tiempo de 2,8 minutos 23 segundos, 2 horas 8, 23 segundos de maratón, un tiempo bastante bueno. Y nada, un poco hoy era ver cómo había cambiado un poco tu rutina de entrenamientos y competición en base a la nutrición, trabajando con nosotros y que el público que nos está viendo pues pueda ver un poco más cómo es el día a día tuyo. Yo, Sí, yo. Ah, sí. No, Dani, te digo, antes de terminar la presentación, quería comentar un poco que, joder, cómo surgió un poco todo esto. sí, Yo estaba también como atleta popular preparando la maratón de Sevilla y ahí tuve del 2022, no, 22, sí. 21 fue, ¿no? Tu lesión en el 22. En el 22, eso es. Y estuvimos ahí juntos y bueno, dio la casualidad que se nos cruzaron un poco ahí las vidas y yo ahí conocí a raíz de eso a Dani y estuvimos hablando un poco de todo y joder, yo hablando con él veía que tenía súper controlado todo el tema del entrenamiento, joder, que había metido un montón de carga, volúmenes, que joder, pues todo el tema de la cultura, ¿no? Del atletismo, con su entrenador de toda la vida, pues lo tenía súper controlado, pero que igual andaba un poco más, pues eso, más ¿no? Igual, o te faltaba un poco más de pulir el tema de la nutrición durante, ¿no? Que tanto se mide ahora, el tema de cómo hacer la estrategia de fueling, ¿no? Para una maratón que es difícil. Ahí funcionabas con una marca de nutrición deportiva, luego estuviste probando ahí algunas cosillas nuevas y a raíz de eso fue un poco pues, que nos conocimos, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso fue un poco la semilla de abrir el gusanillo por la nutrición deportiva y, bueno, tratar de empezar a buscar cosillas que te puedan hacer mejorar, ¿no? Y nos había comentado Álvaro y Ricky, que es el encargado de las redes, pues un poco de estar contigo y tener, compartir un poco tiempo por aquí, por un directo, para, pues eso, que nos contases un poco, porque tú has vivido el atletismo clásico o una nutrición clásica, bueno, ¿qué cambia en ti si mejoras estas cosas o qué puedes tú notar que esto haya podido mejorar o empeorar? ¿Qué cosas crees que son sensibles o para otra gente, ¿no? Que se encuentre en tu situación? ¿Esto qué puede hacerte cambiar? Las marcas, el rendimiento y todo eso. Sí, bueno, yo creo que has hecho muy buen resumen, Carlos, de cómo ha sido esto y cómo creo que el deportista, los atletas, somos muy tradicionales y yo lo que dices, el entrenamiento lo llevo controlado al milímetro, ves que lo que dice mi entrenador va a misa, yo tengo confianza ciega en él y bueno, era eso, que tienes todo controlado, pero te entran esos nerviosismos o te entran esas pequeñas dudas cuando vas a competir por cosas como puede suplementación en carrera. Luego ya hablando contigo, pues me pusiste un poco al día, me explicaste tanto suplementación en carrera como el día a día, que sí que es cierto que como deportista a mí me gusta lo que hago, disfruto con lo que hago, intento aprender, intento poco a poco mejorar las cosas, pero, pero a tema de alimentación, pues bueno, pues el día que tenía series comías un poco más de pasta, pero creo que no tenía nada que ver con la situación óptima
que ahora afortunadamente creo que lo hemos conseguido. ¿Y cuál ha sido para mí el beneficio o qué es lo que yo noto y es lo que le intento transmitir a la gente sobre todo? El día a día. El que el día a día voy a entrenar, me encuentro, ya no el hecho, bueno, creo que muchas veces hay que borrar ese paradigma, pensamos en el comer bien, en la nutrición, en el peso. Y me hace mucha gracia que con Álvaro puede haber una diferencia de un lunes a un jueves sin tener la obsesión que, como él podrá comentar, no tenemos la obsesión de pesarnos. De un lunes a un jueves puede haber una diferencia de 3 kilos. Y es, pues, como vosotros llamáis, que cargues hidratos o que estés en una fase de descarga. Y esos detalles, pues, los tienes como atleta preocupado de entrenar, de hacer en vez de 210, 250, si es posible, kilómetros a la semana, te despreocupas de eso. Y ahora el hecho de tener eso controlado, pues siento que me da más tranquilidad, más confianza. Y además de eso, está claro que físicamente me siento mucho mejor. El tema de sentir una energía más plana, no tener esos cambios que vas a rodar y te sientes al principio bien, luego te entra así como que se te va la cabeza por el azúcar, creo que eso no sé qué. Y ahora tengo esa sensación de que me siento tanto entrenando como el día a día con una energía más plana, con más vitalidad y sobre todo saber que estás haciendo las cosas bien, que otras veces, pues bueno, yo me sentaba a la mesa y comía como un pollito, pero fuera de la mesa ya me comía lo que no comía en la mesa. Y creo que esa situación es lo que estoy logrando con este cambio, con este paso. Sí. Eso es. Al final un poco ha sido también un poco eso la base del trabajo desde el primer día, intentar buscar igual el no comer como un pollito en la mesa y comer casi como un rey en cada una de las comidas, Sí, pero sí que luego no tener esa gula, llámale demonio que viene y te conviertes en un monstruo de las galletas y ya arramblas con todo. sí, Yo y creo te crea, eso yo creo que te crea cierta ansiedad, eso, ansiedad, duda, nerviosismo, y es que estás rompiendo el trabajo que haces por otro lado. Y con esto, con tu plan, por ejemplo, es eso, de tener esa tranquilidad, esa confianza de decir, pues tío, lo estamos haciendo más bien. Y luego lo que dices, que ves que pese a que estás comiendo más, porque yo como de puta madre ahora bastante bien, hay días que hasta receno, pues luego vamos, me he quedado flaquísimo, me he quedado finísimo y me he sentido divino. sí, sí, yo recuerdo los primeros días que me mandaba el plan y tal, y joder, era mi hambre y empezaba a comer, y había días que me decía, joder, pero ¿realmente hace falta comer tanto? Y yo me acuerdo que era como diciendo, uff, no me termino de fiar de que necesite tanto. Y Sí, luego, sí, eso sí, es luego al cierto. final veíamos que tenía su resultado, que el peso iba para abajo, que el rendimiento iba para arriba y todo tenía un porqué. Sí, y lo que has dicho sí que es cierto. Creo que es que al principio cualquiera que entre en esta situación de nuevo pues, se dice esto es imposible, pero una vez Carlos me lo explicó, de hecho tengo el audio que me decía el cuerpo es como una máquina y lo que tratamos es eso, de acostumbrar a esta situación para que logre esa eficiencia, ese trabajo y, y creo que lo hemos conseguido y es lo que dices, que yo para mí el mayor beneficio y es que es algo que intento transmitir a la gente, que parece que es todo el peso, el peso, el peso, que no es el peso, es la facilidad para el día a día, la energía, las sensaciones. El peso, si es que al final entrenando mucho, haciendo caña, no haciendo kilómetros, haciendo caña, haciendo intensidad, es que el cuerpo se queda flaquito, las patas desaparecen y es lo que a mí personalmente me hace lograr correr y eso y afinar. Sí, porque Dani, pero igual se nos va un poco de madre la pregunta, ¿no? Porque el tema es nutrición y entrenamiento, pero ya sabes que lo mío es más entrenamiento y al final la cabra tira al monte. Pero resumiendo, ¿cuánto puede ser el volumen de entreno semanal para preparar una maratón en un nivel como el tuyo? Más o menos, Mira, haces un poco... ma- como entreno básico, nosotros dividimos un plan específico de maratón, es de 12 semanas. ¿Qué es 12 semanas? No, empiezo a entrenar hoy y en 12 semanas corro una maratón. No, haces un ciclo anterior de 2 meses, 6, 8, 10 semanas de partir de un punto de partida de ya de estar, pues te voy a decir, pues no
nosotros poder competir en 29 minutos pelados, creo que estaré yo cuando empiece un plan de maratón. No estar afinado. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a entrenar en cierta medida no gordo, sin estar en forma para tener esa energía y ese nivel de poder luego hacer una preparación tan exigente. En esas 12 semanas hacemos como 3 ciclos de 4 semanas, que 3 semanas son de subir y una de bajar. Creo que eso es lo habitual que hacen los entrenadores, o debe ser muy parecido, esos ciclos. Y estamos moviendo en el primer ciclo de 4 semanas, la primera semana estará pues 190, 200, 210 kilómetros. Vamos a poner esa progresión, estar un poquito por debajo y luego superarlo, haciendo lo que sí que es importante, 13 sesiones a la semana, que todos los días doblamos, cosa que en el ciclismo admiro, que podéis no doblar y podéis estar una tarde con la familia o iros a tomar un chocolate con churros. Y eso, 13 semanas. Luego el segundo ciclo, las semanas 5, 6 y 7, ahí sí que te diría que 210, 215 y 228 kilómetros, por no decirte 230, me quiere sonar de alguna preparación. Y ya las últimas 4 semanas, quizás estemos 190, 180, vamos poco a poco bajando, pero metemos mucha intensidad para, como dice mi entrenador, para intentar buscar esa eficiencia. Él dice que hay que buscar eficiencia, que el cuerpo sea eficiente y que son los ritmos con los que luego vas a competir, que tengas muy controlados. Y esa semana sí es cierto que bajamos kilometraje, pero son duras tanto física como psicológicamente, por el hecho de que, es que todos los días hay caña, tío, y es como, hoy otra vez un test, que bueno, cuando vas teniendo más años o más experiencia, la verdad que yo ahora es como, bueno, un día más, porque si todos los días entreno bien, ¿por qué sería voy a entrenar mal? Pero, al principio era psicológicamente duro esa fase. Claro. Joder, que escuchando simplemente las cifras, me están hasta doliendo las piernas, madre mía. Por ejemplo, no, pero te quiero decir, como yo al final lo mío es otro nivel, ¿no? Deporte más popular, pues lo que dices tú, hay que saber diferenciar el chip entre deporte profesional y deporte recreativo, amateur. Y por ejemplo, para mí, una semana que me acuerdo para Sevilla, que me dolían las piernas mucho, era pasar de 120 kilómetros, 125, algo así, y claro, tienes que entender, ¿no? Que es otro nivel, pero claro, yo hablan de 190, 230 kilómetros de semana y es que no sé ni cómo decir. Pues mira, también es gracioso que la semana pasada creo que me salieron 125 kilómetros y bueno, pues correr los 7 días y diría que doblé 2 o 3. Vamos a poner que 3. Y le dije a mi entrenador, digo, Enrique, tío, si esto no es nada, si es que tengo muchas horas al día y si es que me sobra día con esto, si es que no sé dónde meterme, no sé cómo parar. Y es cierto que, bueno, es la costumbre que tengas. Date cuenta que salir a rodar de 12 a 20 kilómetros una vez al día y 2 días doblar, siendo tu trabajo, no teniendo otra cosa que hacer, si es que luego queda mucho tiempo. Pero bueno, yo sí que es cierto que es algo que en el plan de maratón, y creo que es algo muy importante cuando hablamos también de rendimiento y un poco en el funcionamiento que estéis vosotros, creo que para mí un beneficio o una de las cosas positivas que encuentro es que me focalizo mucho. 12 semanas, venga, 12 semanas y solo hay un día. Y a veces puedes pensar que como que solo hay un día es algo negativo. Joder, qué tensión, te lo juegas todo a una. Bueno, tío, o estás más centrado, o no es como nosotros como atleta de pista. Ibas, bueno, pues, oye, que hay que correr un 5.000 en 12 días, que lo tienes preparado, ¿no? Y llevas una preparación, pero no es como aquí que es todo focalizado a un día y esa concentración y poder tener todo controlado, a mí me gusta y creo que me hace bien. Sí. Cambia mucho la cosa, de tener un objetivo súper... También es cierto que te lo juegas toda una carta y cualquier mínimo detalle al final luego, no sé tú, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, joder, yo me acuerdo de Sevilla y fue cagarla en lo más fácil, ¿no? No fácil, ¿no? Sino es decir, hostia, si estás sintiendo carga, levanta el pie y pum, lesionado al final, ¿no? Pero te quiero decir que estás muchas veces prestando atención a cosas, que estás haciendo todo bien y hay tantos detalles por atar que como no tengas todo, pumba, se te va por una mente. Pero yo creo
que muchas veces a mí no me gusta mirar atrás ni pensar el podía haber hecho y dices, no, yo por tener un poco de esfuerzo, bueno, ¿y quién para? O sea, por sentir un poco de más de carga, ¿y quién para? Y dice, me acuerdo, si habéis visto, yo en este proceso de atrás corrí la maratón de Sevilla, me salió fatal, y luego enlacé a la maratón de Hamburgo, y en la maratón de Hamburgo hice una preparación de 9 semanas y allí estaba reventado, con una analítica por los suelos, y fue pasar la media y me quedé sin energía, sin gasolina. Me acuerdo que en ese proceso tuve una rotura de isquio, que ya lo había puesto en redes, de salir a hacer 2 horas y decir, mi madre acompañarme en bici días de mucho aire, que estamos teniendo aquí una época con mucho aire, no hay Dios que entrene, de decir, hostia, ¿dónde está el umbral de dolor? Decirle a mi madre en el kilómetro 4, Merced, ¿cuándo me paro? ¿Cuándo me toca pararme? Porque dolerme me duele, pero ¿cuándo tengo que parar? Y creo que en el alto rendimiento tampoco sirve la pena o vale la pena mirar atrás. Hay que, muchas veces, quizás el detalle esté en el hasta dónde sí o hasta dónde no, cosa que aprende desde viejuno. Y yo me considero ya más viejuno y creo que es una de las cosas, pues eso, que vas teniendo mejor esa sensación de eh, esta tarde no voy a ir a entrenar porque, os pongo un ejemplo, estoy de mudanza y, tío, estoy petado. Y esos detalles creo que son los que con los años pues te dan ese plus que quizás no logras con la energía que tienes más joven. Así es. Así es. Sí, sabes priorizar lo que es lo importante, ¿no? Muchas veces dices, joder, me estoy poniendo aquí la cabeza por un doblaje que cuánto me va a aportar. Pues mira, tengo esto que hay que hacer y hay que hacer y punto. Sí, independientemente que hay que estar al 200% focalizado y mi entrenador dice, el papel lo aguanta todo, pero hay que intentar seguir el papel al máximo y el plan al máximo. Y hablando un poco, Dani, del tema de nutrición deportiva, ¿con qué marca de nutrición deportiva estás trabajando ahora actualmente? Pues ahora estoy con Maurten, ya llevamos un año o así y bueno, creo que ha sido el paradigma alimenticio ha cambiado a raíz de la aparición de Maurten, es algo que me habéis transmitido vosotros o que es algo que he visto que ha habido mucha inquietud, pues eso, que esta gente ha cambiado el sistema, el tema del hidrogel ayuda mucho, el tema ahora del bicarbonato que está saliendo, sobre todo también en tema ciclista, en pruebas ciclistas, como en vuestro caso, debe estar triunfando y eso es pues otra cosa más, hay que adaptarse al sistema, creo que como deportistas, esto es nuestro trabajo. Hay una cosa que critico mucho del deportista, que es que estamos acostumbrados a que nos den todo, estamos acostumbrados a que todo sea gratis y yo también tengo mi lado empresario y joder, te meten unos palos en inversiones, hay que invertir y hay que intentar ir a por lo mejor y hay que intentar estar a la última y bueno, pues tuve la suerte de que a raíz de Sevilla ellos contaron conmigo y para mí pues joder, pues imaginaos, súper feliz de que ya que estás en ese momento, pues que una marca de estas venga a ti. Pues, yo creo que también un poco eso es lo que muchos deportistas no se dan cuenta, que para mejorar hay que invertir en uno mismo, igual que inviertes en una casa para un futuro, si eres deportista tienes que invertir en ti mismo y yo creo que eso es lo que marca un poco la diferencia. A raíz un poco de la pregunta con la marca con la que estabas trabajando también así ahora, es un poco, a ver si nos podías contar el cambio que habías notado al principio cuando yo contacté contigo y demás. ¿Llevabas en cuenta un poco el tema de la alimentación durante los entrenamientos o las competiciones? Pero creo que no tan en cuenta como ahora. No sé si para Sí, los que están escuchando, igual nos puedes aportar tu experiencia. sí, eso es cierto. Y bueno, yo os puedo hablar a nivel práctico, porque a nivel teórico para eso estáis vosotros y yo, como le iba a mi entrenador, digo, Enrique, tú discurre, tú procesa y yo ejecuto, que es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que noto, lo que he conseguido? Pues el mejor ejemplo que pongo es un día que tengo un vídeo en el Instagram, llovía, no, nevaba, así agua-nieve, frío, 2 horas y cuarto de tirada y ese día teníamos planteado, creo que fue un CAF y 2 de los normales. Y además bebí agua de Maurten. Eso es. Joder, fue a acabar el entreno
y estar allí cambiándome y tenemos en cuenta, repito, 2 horas y cuarto, 35 kilómetros creo que salieron o 34, unas condiciones horrorosas que desgastan mucho también porque correr es correr, pero con lluvia, aire, agua, acabas y tienes esa sensación de vacío, de desgaste y decirle a mi compañera Carlos, tío, ahí coche a coche, pues estoy bien, pues si no estoy devorado. ¿Qué sucedía antes? Y esto es algo que me hace gracia porque cuando mi mujer, cuando me acompaña en bici o eso, que una tira de 2 horas no era 2 horas, era 4, porque es que luego estabas hecho polvo, eras un escombro y tus procesos se retrasan mucho por esa fatiga que llevas. Y ahora pues como que acabas y, pues bueno, oye, pues está otra cosa más. Vamos a lo siguiente. No tienes esa sensación de vacío, de cansancio, de fatiga, que sí es cierto que tenía antes. Eso es un poco también lo que a mí me sorprendió. Al final, cuando yo empecé a trabajar contigo, eras un deportista que ya tenías un nivel muy alto y a mí me sorprendió el llegar y tal vez ver que a la hora del entrenamiento, que es lo que habitualmente haces en casa, no le dedicabas ese momento, esa dedicación de decir, joder, pues tengo que comer tanto o tengo que tomar tal gel o tal cosa para mejorar en ese entrenamiento y sobre todo, en tu caso, es muy habitual doblar sesión. Mm, Estar listo para la siguiente sesión, ¿no? No, a veces no le dedicábamos ese mimo. Sin sí, embargo, bueno, la competición sí, como es obvio, todo el mundo piensa que lo importante siempre es lo que hagas el día de la competición, lo que hagas el día de la competición, pero tal vez no se le muestra la importancia que tiene a lo que es el entrenamiento, cuando realmente en una competición vale más lo que hayas hecho en casa anteriormente que a que porque lo hagas perfecto el día de la competición. Entonces yo creo que en tu caso era algo que me llamaba la atención. Y también me gustaría comentar un poco contigo el tema de las dobles sesiones, aprovechando que es muy habitual en ti hacer, pues si nos pudieras contar un poco cómo, qué cambio has visto en esa metodología de igual, pues cómo hacías antes esas dobles sesiones y cómo nutricionalmente han cambiado ahora el tema de las dobles sesiones. bueno, ahí lo que os digo, yo ejecuto, lo que me mandas es lo que hago. Lo que sí noto es eso, el hecho de, joder, de la energía, tío, de sentirte con, no, esto que te sientes aplanado, cansado, que vas a correr y tienes como un momento de que, no sé si lo notáis o es que a mí me cuesta transmitir esto, vas a correr y tienes ciertos momentos que llevas una flojera de patas bestial. Pues eso afortunadamente ahora es lo que digo, me siento más plano y más, o sea, mejor. Y bueno, una de estas fases entrenando, me acuerdo que no iba ni para atrás. Bueno, cuando empezamos tú y yo, Álvaro, que esto sería para Sí, septiembre, octubre. sí, sí. Y me llegó a entrar cierto nerviosismo, porque es que era cada día que iba a entrenar y lo recuerdo de comentárselo a mi madre, comentárselo a mi mujer, de decirles, tío, esto es una Sí. tortura. Es una tortura porque... ¿Y por qué? ¿Vas cansado? No. ¿Vas muy rápido y te cuesta? No. Pero joder, uy, perdón, No, el no, cuerpo, no, no discurro, no fluyo, eso, no fluyo, es como que es que era una lucha, de verdad, es que me acuerdo el día, luego un día me cagaba, otro día eso, no tenía energía, otro día me entraba flojera, cada día tenía una movida de esas y a raíz de eso, pues fue cuando empezamos porque dije, es que esto no puede ser así, es que no puede ser, que sí, que es un esfuerzo físico, que es deporte, pero era una tortura. Y mi madre ya cuando empezamos, y digo, mira, ya cambia el tema, dice, me tenías, dice, estaba asustada, dice, este chico no le merece la pena seguir así, que bueno, que sí, que es tu trabajo, que afortunadamente todo va excepcional, pero hombre, hay circunstancias y circunstancias y estar con esa agonía, con ese malestar que podía estar el día a día, creo que no procedía. eso es, no, al final un poco, el principio yo creo que, yo recuerdo los primeros días, incluso el primer mes y segundo mes de empezar a trabajar contigo, joder, yo había días que digo, ostras, lo estaré haciendo bien, tal, Nada, muchas veces porque al final en tu caso eres una persona que, igual que deportistas que no demandan atención, tú demandabas
atención y al final mostrabas interés. Y, joder, eso a mí como nutricionista me gusta, es algo que demuestra que el deportista realmente está interesado en mejorar. Y eso, yo me acuerdo de esos primeros meses que, ostras, lo pasamos mal porque al final yo creo que desde el primer minuto también he intentado transmitir el que igual que la preparación para la maratón es un proceso largo, tú no puedes llegar hoy y decir mañana, oye, voy a correr mañana una maratón, porque es inviable. Con el tema de la nutrición muchas veces esperamos ese resultado corporal o ese aumento de rendimiento o esa sensación de mejora de un día para otro, de una semana para otra. Y yo creo que desde el primer día ya me gusta dejar claro que al final es un proceso muy largo. Y yo creo que en tu caso, de esos primeros meses a ya posteriormente, cuando ya empezó a fluir un poco más la cosa y tal, te das cuenta de que al final es ir trabajando, trabajando, trabajando y cuando menos lo esperas dices, ostras, que ha llegado sin darme cuenta y Sí, es eso, ha llegado. sí. Es simplemente dejarte llevar y llega. No Lo que sé decimos. o si esa sensación tal vez la has tenido tú o no. Sí, sí, es lo que decimos, que bueno, que estás en una fase, que dices, joder, te sientas a la mesa y pues ¿cuántos comemos hoy? Si yo no invito a nadie, ya que hay comida para cuatro. Pero en ese proceso te sientes mejor y al final, pues lo que hemos dicho, que acabas sintiéndote a gusto, acabas sintiéndote que el peso funciona y que bueno, que comes más, pero no pesas más, o que te sientes bien, te sientes a gusto y no tienes, pues lo que os decía, esa fase fue jodida porque es que era un coñazo todos los días. Es que eso eran unas sensaciones horribles y si no procede, pues es padecer tanto. Eso es. Luego también hay algo también característico de Dani, que es una persona que es muy metódica, le gusta llevar las cosas bien hechas con tiempo y sobre todo recuerdo el momento en el que llega la maratón y ese momento ya cuando falta una semana, 2 semanas, 3, ya al final siempre despiertas algo más de nervios y demás y llega el momento de decir, ostras, estamos entrenando lo que vamos a comer, pero ahora ¿cómo vamos a hacer el día de la maratón? Ese nervio de decir, ostras, y ahora cómo planteamos esto. Y es un poco eso también, a ver un poco tu experiencia, ver si ha sido muy diferente a lo que antes, como lo hemos planteado. Yo creo que, por mi parte, algo que tanto a mí como a él creo que nos ha servido mucho es el hecho de tener su punto de vista, el punto de vista mío, tanto teórico como práctico y tal, y al final sacar algo en común, no decir, oye, esto es así porque es así y ya está. No, sino ver también un poco lo que el atleta, en su caso Dani, piensa y cómo él cree que se debería de hacer y en tanto su visión y la mía, llegar a un punto común. Yo creo Sí, que uy, ahí ha sido algo casi diferente. ¿cómo? Sí, la verdad que al final es la clave, ¿no? Tanto en el entrenamiento como en la nutrición. Puedes manejar un montón de teorías, un montón de esquemas variables, pero al final la sensibilidad que tiene uno mismo para estar en el día a día, como un atleta, como puede ser Dani, al final te das cuenta, ¿no?, de ciertas cosillas que, como dices tú, en un proceso de cambio, muchas veces él también te puede guiar. Es un Sí, proceso de hasta y, dónde puedes tirar y hasta dónde no. y creo que hay una circunstancia muy importante que también para la gente que nos esté oyendo es un hecho a valorar y es que vosotros sois ciclistas, provenís más del mundo del ciclismo y yo soy atleta. Y en la bici estáis muchas horas, pero vais planitos. Y nosotros estamos menos rato, pero vas dando botes y aunque vayamos a menor velocidad, creo que estamos más expuestos a tema estomacal y ese desajuste que puede suceder o que a mí me sucede en ocasiones. Y eso creo que ha sido otra cosa importante al respecto de lo que dice Álvaro, decir, bueno, yo veo esto, pero oye, a mí me preocupa mucho el giñarme, me preocupa mucho las sales, correr, creo que hay estas circunstancias y bueno, el poder estar en común nos da lugar a eso, a hacerlo por lo mejor posible por esa vía. Eso es, al final, bueno, nosotros al final no deja de llamarse Trail Green, llevamos ahí ese
apellido de cycling y al final todo el mundo relaciona esto con el ciclismo y hay mucho más que ciclismo. Entonces, yo creo que ahí también, por tu parte, hemos aprendido, hemos podido ver siempre con un deportista de muy alto nivel, pues no es lo mismo por mucho que quieras, por ejemplo, con el caso de Carlos, no, por mucho que sea una carrera o vaya la misma carrera, no va a ser la misma intensidad y se va a poder ver igual. Entonces, yo creo que ahí siempre se aprende y por las dos partes, para mí es esencial el escuchar al deportista y te va a dar un punto de vista que tú nunca vas a tener. Porque los datos son los datos, pero, joder, muchas veces yo contigo había momentos de decir, oye, pero me interesa más cómo te estás sintiendo vamos a coger los datos. Por ejemplo, también hay un momento que yo creo que nos ha pasado alguna vez, es decir, oye, vamos a parar y te coges y el día de pues igual, el sábado te coges tu pareja tal y te vas a comer fuera o haces lo que quieras si tienes libertad y tal. Yo creo que eso también ha habido veces que lo hemos necesitado, incluido en lo que es en la propia preparación de la maratón, que dices, joder, están locos, están metiendo un día libre por completo, tal. No, pero Y eso no sé. eso es esencial para nosotros. Eso creo que también es algo que bueno, que lo que decimos, que el papel lo aguanta todo. Me encanta, pues eso, la experiencia de mi entrenador y esas cosas que transmite, eso está muy bien. El papel lo aguanta todo, pero joder, psicológicamente es una maravilla un día irte a cenar fuera y comerte o un filete enorme o que es que yo cuando estoy en temporada no me escapo de Coca-Cola ni nada de eso, o bueno, o el dulce que te apetezca. Eso Porque yo... Entonces, pero ese momento de felicidad yo creo que toda persona necesita. Al final la comida no deja de ser un acto social, Sí, no deja de ser algo que quedas con una persona y quedas o para tomar algo, o para comer o tal. Y crea lazos, crea unión y sobre todo el deportista llega un momento en el que cambia el chip y deja de ser deportista y pasa a ser persona. Que muchas veces ese rasgo de persona lo dejamos atrás, lo dejamos olvidado y yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, que la persona que estás tratando es una persona. Aunque sea un bien, deportista y sea su trabajo, no deja de ser una persona y va a necesitar ese cariño, oye, pues la recompensa es decir, estás trabajando bien, toma y vamos a seguir trabajando, al día siguiente vamos a empezar, pues como hemos venido hasta ahora. y Yo creo que eso, entrenar y correr bien es maravilloso, pero comerte un buen pastel te hace muy feliz. Así que hay que eso, hacerlo. eso es. Luego también en base a esto de los pasteles o igual un poco a la accesibilidad, yo creo que también aquí en el centro nuestro nos caracterizamos un poco tal vez porque respecto a la nutrición y yo creo que al entrenamiento, que ahí Carlos también puede comentar algo más, no somos de marcar cosas muy raras ni estratosféricas, de decir, joder, yo por ejemplo creo que también una cosa que al principio parecía un poco raro contigo era que tú veías lo que comíamos y era cosas habituales del día a día, pero simplemente sabiendo el qué y para qué. Yo creo que eso, no sé, Sí, había un momento que has comido lentejas, había un momento que has comido de todo y dices, joder, es que estoy preparando tal y te estabas comiendo cosas que estabas comiendo antes o que cualquier persona no relaciona con el estar a dieta eso es. y Mira, a mí a este respecto, a la gente además, al respecto de cuando te hablan de una dieta o estas cosas, siempre lo vemos como algo muy estricto, que hay que comer tofu, lo siento por el que sea un porque me apasionado, gusta el pero tofu. hay que comer cochino también, que paso está. El que sea un apasionado del tofu, de esas movidas, pero, hostia, que una dieta, punto uno, la economía, no es lo mismo unas cosas que otras. Siguiente, el mercado, que es que si tú tienes una dieta estricta que te dice, esta noche tienes que cenar merluza del Cantábrico pescada entre 10 y 12 grados. Tío, que en la pescadería mía no hay. No sé si me entiendes. Esa facilidad, esa flexibilidad, creo que es un poco en esta base que, o en estas ideas básicas que cuando te dice la gente, bueno, ¿qué tal tema nutricionista? ¿Cómo te sientes o qué buscas? Yo creo que es eso, la sencillez, el hacerlo fácil, el hacerlo cómodo y no buscar pues, cosas extrañas que pues si vives en un pueblo pequeño ni existen o que
bueno, que no es algo habitual. El que le guste, bienvenido sea, y tenga esa posibilidad, bienvenido sea, pero, pero al fin y al cabo creo que lo que hacemos es una dieta mediterránea, ¿no? Vosotros entendéis más, pero es alimentos de la dieta mediterránea, alimentos que culturalmente eh, comemos todos los días, todo el mundo, y bueno, pues sí que tener en cuenta cantidades, tener en cuenta elaboraciones, tener en cuenta detalles, como el otro día vi una infografía de tomar el aceite en aceite de oliva o aceite a pelo. O sea, perdón, el atún en aceite de oliva o aceite a pelo. Bueno, pues esos detalles, que son detalles muy pequeños, pero hostia, hay una diferencia bestial. Al final, lo que viene al detalle es lo que marca la diferencia. Y yo, personalmente, como nutricionista, creo que para una persona es mucho más fácil llevar un plan nutricional. No me gusta mucho el tema de la palabra dieta, porque al final yo lo que busco, y creo que en tu caso lo hemos llegado a conseguir, es que no tengas la necesidad de decir, joder, es que estoy a dieta, no. Simplemente estoy comiendo. Y es eso, volver a hacer cambiar un poco tu vida hacia algo, orientarlo hacia una forma, hacia un hábito, y que ese hábito ya seas tú mismo capaz, estés trabajando conmigo o no, de saber cómo hacer las cosas. Si mañana tienes que hacer una tirada larga, ya sabes que vas a tener que comer hoy, o ya sabes que vas a tener que comer después o durante. Yo creo que eso es al final la base un poco de lo que queremos. Sí, al final yo pienso también que o sea, el tema nutricional, sobre todo el auge que está teniendo en los últimos años, quizá por prestarle más atención, más que por otra cosa, o porque al final pues la diferencia se está marcando un poco con esto. Yo también pienso que no es en hacer cosas muy diferentes, sino es en hacer las cosas. Había una frase que se llamaba, estaba en inglés, ¿no? Fit for Work Required, que es comer para el trabajo que se necesita. Y es que es la clave al final. Es comer para lo que necesitas, tener un control cuanto más extremo posible, más resultados te va a dar. Pero luego también saber que lo que dices, ¿no? Que estamos, como resumen, que somos personas, que hay que tener ese momento libre, pero que está claro que hoy en día la nutrición se está convirtiendo en un pilar del rendimiento cada vez más. Y por aquí van a ir los tiros, supongo que en el futuro. Están cambiando nuevas cosas, como el tema de lo que comentaba del Mountain, del Bike System, adaptaciones al calor, que se está aprendiendo cada vez más, sobre todo a raíz de Tokio se ha aprendido mucho sobre esto. Pues todo el tema de sensorización del atleta, tanto de glucosa, tanto de temperatura. Todo el día, cada vez llevamos más wearable o dispositivos de estos de la muñeca que miden tu HRV, tu pulso en ayunas, incluso la actividad que estás haciendo, ya son capaces de detectar bastantes cosillas. Creo que incluso vienen con el electrocardiograma de aquí a poco, la siguiente generación. Y al final lo que estamos teniendo es un montón de datos para tener un control, pero detrás de todo ese control pues siempre va a tener que haber gente como Álvaro o como nosotros que a todo eso le dé un sentido humano, ¿no? Y ahí es donde creo que está el valor de todo esto. Dani, no sé si tú piensas igual, pero... Sí, totalmente. Y bueno, para eso está la ciencia, para eso evolucionamos en todos los campos, y lo que hoy me ha gustado lo que dices, el sentido humano, porque veía un hilo a este respecto precisamente en Twitter, que era esto de la inteligencia artificial, que estoy un poco perdido, pero nos creemos que la inteligencia artificial nos va a lavar los platos. Y era como, ¿qué tengo que hacer para bajar de 330 a 1500? Lo ponía un compañero, un amigo. Y te dan hasta las series y todo, ¿eh? Te dice, tienes que hacer un día de 10.400, recuperar un juego, ¿eh? Le ponía las series, un entrenamiento de 3 días a la semana, y de esos 3 días descansaba uno, pero si son semanas de 7, no de 3. Eso, que creo que el tema teórico, todo maravilloso, pero hostia, también hay personas, y también ese puntito que tiene el ser humano, creo que es lo que da el plus, que es lo que se busca. Ese plus, Sí, ¿no? eso mismo, por ejemplo, también, no sé si... ¿Qué marca de GPS utilizas tú? ¿Garmin, Sunto? Yo estoy con Polar. Uso Con Polar. Pues, por ejemplo, supongo que también te saldrá, ¿no? Que según las marcas te sale una predicción de media maratón, de maratón, 10.000, ¿no? Según lo que tienes ahí, hay una... Lo tengo quitado y me dura la batería una barbaridad. Pues eso, por ejemplo, que yo creo que a mí alguna vez me ha dado predicción de maratón 2.18, digo yo, pues no te has quedado tú. Bueno, pues eso es que estás entrenando bien, porque sí que creo que
estos dispositivos en el aspecto de cosas normales, cosas básicas, como puede ser, pues lo que dices tú, un entrenamiento de 120, 130 kilómetros a la semana, lo tiene muy controlado. En nuestro caso, entrenando 230 kilómetros a la semana, yo no lo uso esos valores, pero bueno, hay días que a la mañana llevas un 200 no sé cuántos por ciento de actividad, o sea, fíjate, y lo volvemos loco, lo pasamos de vueltas. Pero eso creo, mira, en tu caso sería una buena idea de que el entrenamiento lo estás haciendo bien y según los datos que ofreces, pues estás asimilando. Pero bueno, de Que cualquier por manera, cierto, volveré a Sevilla en el 24, Dani. No sé si estarás por allí, pero esta vez con más calma. ya, nada. Y nada, a ver si, pues eso, a tratar de bajar de 2 horas y media, que yo creo que ya estaría bien. Bueno, eso está claro que con lo que has corrido tú y luego una cosa muy importante que yo siempre veo es la cultura del deporte. Gente que ha hecho deporte toda la vida como vosotros, pues tienes ese plus de que sabes lo que es el sufrimiento, sabes lo que es una preparación, sabes lo que son los plazos, los tiempos y te da un extra pues para como en tu caso que pues que saques una preparación adelante y el día que hay que estar, que es el importante, estés. Así es. Sí, lo único que se nota, ¿no? Por ejemplo, de haber sido ciclista, es que, bueno, tú a nivel aeróbico, metabólico, pues todo esto estás preparado, ¿no? Pero tu deporte primario ha sido sin impacto. Y cuando le metes el impacto, yo, por ejemplo, el tema de la lesión que tuve fue por pasarme de vueltas con el impacto, cuando para ti a lo mejor ha sido tu deporte natural toda la vida y es algo que lo puedes llegar a asimilar, pues el sistema muscular y tendinoso tiene una adaptación, pero luego está el sistema óseo, hay tendones, hay ligamentos y Eso es. eso igual hay que darle su tiempo, ¿eh? Eso es como a mí lo sabéis, me encanta el ciclismo, me encanta la bici. En el COVID yo llegaba y me subía a la bici, me subía al rodillo, porque el impacto es muy capullo, articularmente correr es muy duro y apretaba. Y creo que esa adaptación para vosotros tiene que ser jodida porque además la musculatura la tenéis de otra manera, no tenéis ese punto de finura quizás a veces que tenemos nosotros. De finura es que te quedas sin pata, ¿no? Que puedes tener más o menos grasa, eso ya es como trabajes, pero creo que es un trabajo distinto y yo admiro eso de que lo saquéis adelante. En cambio, mira, yo, tema, lo que hablamos, impacto en impacto, yo me subo a la bici y hago tope a 160 pulsaciones, que es algo ridículo, pero a 160 se me hinchan las patas y digo, ¿pero qué pasa? Si voy nuevo, si no voy respirando, pero las patas no van adelante. Y bueno, pues es lo que dices, la adaptación y aunque hayas hecho un deporte, creo que eso viene muy bien a nivel cultural, a nivel de saber lo que cuestan las cosas, pero cada cosa para su cosa. Así es. Sí, sí. El tema, además, este año me acuerdo como experiencia un poco personal. Justo empezó a entrenarme Carlos y los primeros días de pretemporada, no, vamos a meter un poco de carrera a pie y algo de bici seguido. Madre mía. Los primeros días de correr a pie y justo montarme en la bici, no sabía ni cómo dar pedales. Y eso era horroroso. Era la sensación de estar completamente roto muscularmente y decir, pues si he hecho media hora corriendo y Sí. dices, estás roto completamente. Yo la verdad A, que eso a nosotros nos sucede lo contrario, haces bici, te bajas a correr y estás como hinchadísimo que dices, pues si es que no tengo esa fluidez, esa facilidad de correr, si es que estoy hinchado. Así es. eso es. Pues Sí, nada, bueno, un poquillo hoy era esto, comentar un poco tu experiencia con nosotros aquí trabajando en la nutrición y demás. También un poco con la presencia de Carlos, que al final como entrenador de aquí, pues la verdad que controla mucho y también os conocíais. Y bueno, en caso de que alguna de las personas que nos esté viendo o escuchando pues tenga alguna pregunta o así, pues también se puede unir. Sí, yo, Y cre- no yo sé si creo, tú... por mi parte, en resumen, un poco lo que intento transmitir y creo que es la idea más básica y más general y es lo que he repetido varias veces a lo largo de esta conversación. Es eso, que no tenemos que obsesionarnos con el peso y esas cosas. Creo que hay que pensar que el motor fluya, que la energía sea la adecuada y yo gracias a
al proceso que estamos haciendo, al proceso de tener un nutricionista, de llevar, a mí tampoco me gusta la palabra dieta, pero de llevar un asesoramiento nutricional, vamos a decir, te sientes muy bien, te sientes muy cómodo, vas más a gusto y todo fluye mejor y creo que es lo importante. El peso es lo que decimos, es que en 3 días, según lo que hayas comido, puede haber 1 kilo cada día. Es algo muy relativo y creo que eso, el hecho de poner ese plus, sentir que estás haciendo bien, eso te da confianza, eso te quita muchas ansiedades, pues creo que todo ayuda a que el rendimiento pues, sea mejor, en definitiva. Sí. Eso es. Eso es un poquillo, también lo estamos viendo, cada vez más en todos los deportes se está viendo más tema de la nutrición. No sé si también un poco en el ámbito en el que tú te mueves o con los compañeros que entrenan lo ves más, también que cada vez hay más presencia de nutricionistas, pero yo por lo menos en mi categoría, yo compito en ciclismo en categoría amateur y cada vez más veo la presencia de nutricionistas, de entrenadores, de todo cada vez más medido y bueno, Carlos nos puede hablar también un poco del mundo profesional y cada vez yo creo que se lleva todo mucho más medido y en todos los deportes por igual. Sí, hay una tendencia y una inquietud cuanto menos. Sí, simplemente estamos cada vez apurando más todo, ¿no? Todo lo que es el rendimiento también supone, yo supongo, desde el ciclismo, ¿no? Hablando, cada vez la presión sobre el corredor o las cosas que tiene que hacer o prestar atención son más. Esto no sé si psicológicamente tendrá cabida carreras deportivas tan largas, pero probablemente esto cambie, ¿no? Pero al final esto es rendimiento y tienes que hacerlo mejor que el que tienes al lado para ganarle. Y al final la cabeza manda, tener un tío como tú, ¿no? Pues eso es lo que un entrenador quiere, lo que has dicho. Yo ejecuto, yo no pienso, yo ejecuto, hago el plan y luego se analiza si esto está bien, hay que cambiar, hay que dejar de hacer o hay que meter esto diferente, ¿no? Y eso es lo que al final es importante en el rendimiento. Al final ser metódico, saber cuál es la base de lo que vas a rendir y al final estar ahí día a día, ¿no? Que empezar lo duro. Que no es cosa de, como dices tú, venga, pues esta semana lo hago bien, sino que son 12 semanas que eres un monje. Eso es, y en definitiva me gusta mucho esta cultura del deporte, tío, que nos gusta lo que hacemos, que esto no es cosa de un día, esto es una cultura, es cultura del deporte y cultura del esfuerzo. Así es. Eso es un poquillo y bueno, sin más, yo creo que por hoy va bien, tampoco nos vamos a enrollar mucho más, Eso es. vamos a estar toda la tarde hablando y nada, por mí ha sido un placer, creo que también por Carlos hemos estado un buen rato y muchas gracias por perder un poco de tiempo con nosotros y ver si por lo menos para la gente que nos ha escuchado, compañeros tuyos también atletas o cualquier otro tipo de deportista le ha servido. Así Eso que, es. pues nada. Por mi parte igualmente, y yo creo que lo importante es eso, ojalá que a alguien pues también le haya servido, a alguien le haya encendido esa idea de decir, hostia, tío, voy a ver esto y la verdad que pues, cuando pruebe, cuando vea ese sentimiento, cuando vea esa sensación, pues va a tirar adelante y va a ser en positivo, porque todo es sumar y creo que aquí hay que hacer un equipo en el que poco a poco vas cerrando cosas y esto pues es una cosa más que hay que tener controlada. Así es. Eso es. Pues nada, esperemos que te vayan bien todos tus objetivos y ala, a ver si nos vemos en alguna carrera. Eso es igualmente y nada, un saludo a todos. Un saludo. Chao.